Ok, estamos grabando. Bueno, estamos grabando, hoy es 23 de noviembre, en un ambiente muy caldeado porque a las marchas de protesta en Chile han seguido en Perú y ahora en Guatemala. El sábado pasado ardió el Congreso en Guatemala. Recuerden para los nuevos, estas reuniones de los lunes son cerradas, aunque con invitados muy de confianza. Eh, y son principalmente de formación. Y las reuniones de los miércoles son abiertas con invitados, transmitimos por Facebook Live y son sobre temas de actualidad o de coyuntura, como les llaman. El miércoles que viene vamos a exponer Jorge Chapas, el presidente del Partido Familia de Guatemala, y un servidor de ustedes, o sea yo, vamos a exponer sobre este tema de Guatemala. Y como hoy vamos a tratar el tema de la continuidad del marxismo clásico respecto del marxismo cultural respecto del marxismo clásico, hoy vamos a tratar el tema de la fórmula 5R. ¿Ok? Entonces, voy a exponer una media hora más o menos y después hacemos diálogo como siempre acostumbramos. Pero no nos olvidemos, el miércoles que viene tenemos el tema de Guatemala. ¿Eh? Y esto es muy curioso lo que pasó en Guatemala. Fíjese, en Guatemala la derecha mala es la que pone y quita presidentes. Ella misma los pone, ella misma los quita. ¿Okay? La derecha mala puso a Otto Pérez Morales en el gobierno y lo quitó. Después puso a Jimmy Morales en el gobierno, intentó quitarlo, pero Jimmy, que es un comediante, un cómico, porque estamos en la era de que no hay, los políticos no estamos al frente de la política. ¿Okay? Jimmy Morales o era un cómico y no, como presidente no resultó nada gracioso. ¿Okay? Y entonces intentaron quitarlo, pero no pudieron. Y a este otro, yo creo que sí lo van a quitar, a Yamatei. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Yamatei? Y eso tiene que ver mucho con el tema de hoy, marxismo clásico y marxismo cultural, la continuidad. Yamatei se encontró como presidente con el hecho de que nosotros venimos diciendo y explicando aquí, los presidentes no gobiernan, los presidentes no pueden gobernar, porque es igualito que en los aviones, en las aeronaves, los vuelos comerciales, el piloto no gobierna la nave, sino que anda por piloto automático, que le llaman, cargado de datos, y entonces cuando nosotros despachamos el equipaje, ya los pilotos y el piloto y el copiloto están subiendo al avión y mientras el tanquero carga el combustible y mientras el personal de limpieza hace la limpieza, ellos lo que hacen es cargar de datos el piloto automático. El problema con los presidentes es lo mismo, los datos están, la carga de datos está en las leyes y en los preceptos constitucionales que dan pie a las leyes malas, ¿okay? Y en los tratados internacionales que dan pie a los preceptos constitucionales y a las leyes malas. Por eso nosotros decimos que la solución de los problemas de los países latinoamericanos no está al alcance de los presidentes, porque hay un triple candado. Están las leyes malas, están los preceptos constitucionales que apoyan y dan calce y sostén jurídico, fundamento a las leyes malas, y están a su vez los tratados internacionales firmados en el contexto de la Agencia de las Naciones Unidas. Entonces, todos los problemas que tenemos en los países latinoamericanos, inseguridad, desempleo, bajos ingresos, ignorancia, educación pésima, de la salud mejor ni hablar, inseguridad, deficiencia en las obras públicas de infraestructura, todos los problemas que tenemos en América Latina
no se pueden resolver. La solución es derogar las leyes malas, o sea, desconectar el piloto automático, incluyendo los preceptos constitucionales que la apoyan, rescindir total o parcialmente los convenios internacionales, o sea, para desconectar de una vez el piloto automático y cambiar el rumbo, porque vamos por una ruta equivocada. Y eso los presidentes no lo pueden modificar, aunque sean buenos y gente maravillosa y gente, sí, no pueden, así de sencillo. Entonces el presidente de Guatemala se hizo cargo del gobierno, entre comillas, pero enseguida vio algo que nosotros venimos diciendo de hace muchos años, ¿ok? Los liberales clásicos decimos que el gobierno sin límites, el estatismo, hace del Estado una maquinaria monstruosa, obesa, gastadora, muy burocrática, muy papelera, ¿okay? Y muy lenta. ¿Okay? El presidente Jean Mattei se dio cuenta de eso, que nosotros venimos explicando y hablando hace muchos años, y entonces se le ocurrió la genial idea, entre comillas, de hacer un gobierno paralelo. Hizo un gabinete paralelo. Le llamó centro de gobierno, ¿ok? O sea, se desconectó, se aisló de su partido, de su bancada congresional y de su gabinete, sus ministros oficiales, digamos, y hasta de su vicepresidente. Ahora el vicepresidente le está pidiendo que renuncien juntos, ¿no? Bueno, y armó un centro de gobierno. ¿Y qué es ese centro de gobierno? Bueno, un gobierno paralelo, ¿ok? Un gobierno paralelo que en cierto modo, conversábamos hoy con los de Guatemala, el Partido Familia, en cierto modo es un gobierno limitado, pero no limitado en funciones, ¿ok? Sino limitado en personas, pocos amigos de él, y puso ahí una especie de primer ministro paralelo, amigo de él, y limitado en cuanto a papelería y burocracia, hizo unas contrataciones paralelas, claro, mediante ese gobierno paralelo, hizo unas contrataciones paralelas que resultaron por fuera o en contra de la ley de contrataciones, licitaciones y todo ese tipo de cosas, y en contra de decir, bueno, entonces lo quieren tumbar. Ahí está el pretexto para tumbarlo, ¿ok? Pero es un pretexto nada más. Yo he hablado hace tiempo de los presidentes fusibles, que el fusible es un hilito con bajo punto de fusión que se quema el fusible. ¿Y para qué se quema el fusible? Porque está puesto para eso, está puesto para darse. Cuando la presión, digamos, el calor, yo no entiendo mucho de eso, pero cuando es demasiado, entonces, para proteger el sistema, salta el fusible. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando en Guatemala. Está quemando ya para saltar el fusible. Todo esto viene del manifiesto comunista. Óigame bien, que esto es lo que vamos a estudiar hoy y si da, creo que va a dar tiempo para estudiar cómo razonar también. Jorge Méndez es el encargado de que sigamos el programa, no nos desviemos demasiado. Cómo razonar, hay 3 clases de razonamiento: deductivo, inductivo y analógico, en orden decreciente de precisión, digamos, ¿no? El deductivo es el más perfecto, es premisa mayor, premisa menor, conclusión. El inductivo, ¿okay? Si todos los cisnes que podemos ver son blancos, entonces vamos a deducir que los cisnes son blancos, hasta que aparezca un cisne negro. Ese es el razonamiento inductivo. Y el analógico es el que estamos haciendo con el asunto del piloto automático en el avión, ¿okay? Es el menos perfecto de los 3. Hoy en día la gente no razona.
Y los medios, tanto los medios convencionales como las redes sociales, contribuyen a esa falta de razonamiento. Lo que se presentan son casos. Miren Argentina. Toda la discusión gira en torno al papá de una niña enferma que no pudo atenderla porque no le dejaron pasar en Argentina, a él y a su hija, no les dejaron pasar de una provincia a otra por el tema de la pandemia. ¿Ok? Y otro caso similar que hubo. Entonces, son las historias. No, la gente no quiere exposiciones, no quiere escuchar ninguna clase de razonamiento. Quiere escuchar historias conmovedoras, historias inspiradoras y conmovedoras. Eso quiere la gente, ¿ok? Entonces, eso es el alimento que se les da por los medios de prensa escrita, radioeléctrica, y también por las redes sociales. Historias, relatos, narrativas, personajes. El caso de fulanito, y ahora todos los periódicos escriben así. Aquí tenemos el caso de fulanito que vende empanadas y entonces vino un ladrón y le robó las empanadas. Oh, qué falta de, no hay seguridad y tal, y qué sé yo. Todos son historias, personajes con nombres y apellidos de tal edad, tal condición, etcétera. Ya nadie razona, ni de forma deductiva, ni inductiva, ni analógica, ya nadie razona, la gente no acepta razonamiento. Claro, cuando digo la gente estoy hablando en general, no quiero generalizar demasiado, ¿ok? Pero eso tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Si uno empieza, si yo digo que todo empieza con Marx y Engels, Manifiesto Comunista, para no ir más lejos, yo sé que Donald Herrera, que está aquí, dice, no, todo empezó mucho antes de Marx y Engels, empezó en el Edén. Okay. O con la rebelión de Satanás, okay, el primer comunista. Entonces, sí, es verdad. Pero para no ir tan lejos, para no ir a la Revolución Francesa, por ejemplo, que es otro antecedente de lo que está pasando, para no ir tan lejos, vamos al Manifiesto Comunista. Aquí lo hemos explicado algunas veces. El Manifiesto Comunista, en el capítulo 2, tiene un programa de 10 puntos, ¿ok? Desde el 1 hasta el 10. Y esos 10 puntos del Manifiesto Comunista es lo que se ha aplicado como políticas públicas y contenido en constituciones y leyes, por lo menos desde 1910, la Revolución Mexicana, antes de la Revolución Rusa, hasta la fecha. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es? Bueno, el control de la economía y el control de la educación. Esos son los 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Describe cada uno de los sectores de la economía, el trabajo, el dinero, la moneda, ese es el punto 5, la agricultura, las tareas, la producción rural, la producción industrial y también el comercio. Y entonces va a poner todos esos puntos, sectores de la economía, del punto 1 al 9, bajo control del Estado. Y el 10, la educación, bajo control del Estado. Claro, no es un Estado burgués, aclaran ellos, es un Estado revolucionario, es decir, un Estado proletario, un Estado post-revolucionario, después de la revolución. Eso lo escribieron en 1848, después que ya había habido 2 olas revolucionarias en toda Europa, en 1820 y en 1830. ¿Okay? Más o menos como ocurre ahora en América Latina, es que los paralelos son asombrosos. Así como la ola revolucionaria ahora está, primero fue en Chile, después en Perú, ahora en Guatemala, lo mismo era en Europa, 1920, 1930, perdón, 1820, 1830 y 1848 fue en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, o sea, las olas revolucionarias. En 1848 escribieron el Manifiesto Comunista con los 10 puntos que decía, bueno, cuando tomemos el poder vamos a controlar la economía y vamos a controlar la educación. Y eso fue lo que hicieron.
¿Lo hicieron en 1848? No, y tampoco lo pudieron hacer en 1870 y 71, después de la guerra franco-prusiana, que fue la primera Comuna de París, el primer experimento socialista a cierta escala, a escala urbana, digamos, a escala capitalina, metropolitana, la Comuna de París, 1871, en paralelo al Concilio Vaticano I en Roma, que le daba un poder absoluto al Papa. Ese poder absoluto al Papa que tiene ahora no viene de la Iglesia Católica antes y después de la Reforma, viene mucho después, viene de 1871. Bien, entonces, en 1905 hicieron un ensayo general de revolución en Rusia y en 1905 estoy hablando, y 917 hicieron la revolución y triunfaron los bolcheviques en Moscú y San Petersburgo, ¿okay? Que son las capitales las dos capitales, digamos, de Rusia. Es un país muy grande, tiene dos capitales, ¿okay? Entonces tenía, por lo menos en esa época. Y desde esa época hasta ahora, y en América Latina desde 1910, control de la economía en todos sus sectores, agrícola, industrial, comercial, banca, crédito, dinero, etcétera, y de la educación, es lo que tenemos, es lo que han hecho. ¿Okay? Es decir, para ponerlo en pocas palabras, anote por ahí, tienen el poder, tienen la sartén por el mango. Ahora bien, para 1970, 80, de los 80, la década perdida en América Latina, los fracasos eran estruendosos, o sea, no había producción, no había comercio, había pobreza, pero entonces las izquierdas escogieron la vía violenta, ¿ok? En lugar de rectificar, no, escogieron la vía violenta, y entonces, claro, vinieron, cuando se armó ese incendio, vinieron los bomberos. ¿Quiénes son los bomberos? Los golpes militares, pues. Los golpes militares de los 70, 80. Ahora, esos golpes militares establecieron gobiernos de facto, dictadores anticomunistas, ¿okay? eh, Apagaron el incendio, pero no hicieron la reforma, ¿ok? Salvo Pinochet. Pinochet sí hizo la reforma, ¿ok? Por aquello de los Chicago Boys, pero los demás no. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando pasaron los gobiernos militares, o los tumbaron, o los derrocaron, los desacreditaron, etcétera, o se desgastaron, porque en la política se desgasta, hay la fatiga de los materiales que se llaman ingeniería. Yo no soy ingeniero, pero en la política las cosas se desgastan, sobre todo cuando el poder se desgasta, y se desgasta sobre todo cuando se usa mal, cuando no se usa para hacer la reforma. Entonces llegaron los neoliberales en los 90, el consenso de Washington, tampoco hicieron las reformas de fondo, y la izquierda volvió al poder con Chávez, el Foro de Sao Paulo, ¿ok? Y tuvieron la genial idea de lanzar con todo, ya con todo, el marxismo cultural. O sea, ante el fracaso del marxismo clásico, en lugar de rectificar, no, ¿qué hicieron? Huir hacia adelante, o sea, lanzaron el marxismo cultural. Previamente lanzaron también otro gran distractor, que es la histeria anticorrupción y la antipolítica y la partidofobia. Ah, el problema es la corrupción. Se roban todo, por eso no funciona el Estado de malefactor. Y la antipolítica, los políticos tienen la culpa, vamos a escoger de presidentes y primeros ministros a actores de telenovelas, como en Perú, el señor Salvador del Solar, aunque eso ya fue, sí, en este siglo. Y porque los políticos no sirven, los políticos son todos unos chorros, como dice Milei, ¿ok? Entonces no sirven para nada, son ratas los políticos y tal. Bueno, todo eso fue el caballo de Troya de la peor izquierda, la izquierda más violenta, más destructiva, y que con frecuencia contrata a personajes del AMPA común para trabajos sucios, como infiltrar las marchas pacíficas e incendiar el Congreso, como hicieron el sábado en Guatemala, ¿ok? La asociación de la izquierda violenta
con el AMPA común no es nueva, eso viene por lo menos de la Revolución Rusa de 1905. O sea, son todas cosas viejísimas que estamos viendo nosotros, por Dios, no es nada nuevo, ¿qué pasa? Entonces, sucede lo siguiente, tienen el poder, por eso nos han echado los cuatro jinetes del marxismo cultural, la agenda de género, la ideología de género, el tema del cambio climático y todo el catastrofismo ecológico, ¿ok? No es escatológico, dice Donald Herrera, ecológico, el afroindigenismo, que es un racismo antiblanco apenas disimulado, y el relativismo posmodernista. Ya no hay, la verdad no existe, existe mi verdad, tu verdad. Y nos meten eso de contrabando en el lenguaje. Por ejemplo, esa expresión tan común ahora. No, bueno, esa es tu mirada, yo tengo otra mirada. Ah, mirada. Ah, sí, hay miradas nomás, no hay enunciados verdaderos o falsos. No, hay mirada, es tu mirada, mi mirada. Por eso a mí me gusta y le agradezco mucho a Jorge Méndez que nos recuerda siempre, mira, hay un programa, no te salga mucho el programa, porque tiene que ver, si no razonamos, entonces ya todo es mirada, no hay razonamientos falaces y razonamientos correctos, digamos, hilos lógicos correctos. No, no hay eso para llegar a conclusiones verdaderas, ya sea conclusiones intermedias o para de ahí conclusiones finales o conclusiones intermedias para saltar a las conclusiones finales. Eso ya no existe, eso pasó de moda, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que tenemos ahora. Ellos tienen el poder, tienen la sartén por el mango, las izquierdas, en algunos casos asociadas con derecha mala mercantilista o derecha mala religiosa, estatista, ¿ok? Tienen el poder. Entonces, la fórmula 5 reforma, y con esto voy terminando para abrir el diálogo, la fórmula 5R, la fórmula 5R consiste en lo siguiente. Señores, de nada vale que hagamos marchas, que hagamos plantones, que hagamos vigilias, que hagamos clamores como los evangélicos. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. O sea, la oración, no digo que está mal, lo que digo es que la oración por la nación debe ser correcta, según la fórmula de Segunda de Crónicas 7:14, es decir, devolverse de sus malos caminos, arrepentirse y devolverse, o sea, rectificar. Ah, no, pero eso no hacen, es puro clamor nomás los evangélicos, para que Dios tome el control de nuestro país. Ok, pero 2 Crónicas 7:14 dice bien claro que el país tiene que devolverse de sus malos caminos, si no, no es así. Eso no lo digo yo, lo dice Segunda de Crónicas 7:14, y eso conecta con 1 Samuel 8:18, donde el Señor dice a través de Samuel, yo no escucharé o no atenderé, no me acuerdo según las traducciones, no escucharé sus plegarias. Y eso es muy serio. Los evangélicos debían tomar en consideración. No hablo de los católicos porque eso ya son comunistas. No digo todo, no digo todo. Sí, digo la mayoría. ¿Ok? Entonces, de nada vale si no tenemos partidos políticos que puedan quitarles el poder, derogar las leyes malas inspiradas en el marxismo clásico, es decir, desbaratar las obras del marxismo clásico que son las que le dan el poder, que es el control estatal de la economía y la educación. Eso mediante las 5 reformas para devolvernos, por eso la gran devolución, para devolvernos a las personas particulares y a las instituciones particulares, las empresas, las escuelas privadas, las iglesias, etcétera, devolvernos funciones, libertades que hemos perdido y recursos que también hemos perdido, porque la tributación fiscal es horrorosa, es espantosa, es más o menos como la que en 1 Reyes 12, creo, provocó el cisma en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento,
la división entre las 10 tribus del norte que formaron el reino de Israel y las 2 tribus del sur que fundaron el reino de Judá. Y eso fue por un tema de presión tributaria excesiva, pero los pastores no conocen eso, no saben, nadie les ha explicado. Bueno, entonces la fórmula 5R parte de una premisa, y la premisa es importante. Nuestras ideas son correctas y las de ellos están equivocadas o son malvadas. ¿Ok? Por eso ellos necesitan la fuerza para imponerlas, la fuerza del Estado. ¿Ok? De otro modo, ¿cómo van a imponer la idea de que un hombre se puede convertir en mujer y la mujer en hombre? ¿Cómo van a imponer la idea de que el mundo se va a acabar por el cambio climático y que hay que no nada de bolsa de plástico porque las ballenas se ahogan y todo eso? Todas esas locuras o que Cristóbal Colón fue un genocida y que no existe la verdad. Esas locuras solo las pueden imponer por la fuerza, controlando la economía y controlando la educación. Y eso es marxismo clásico, no es marxismo cultural. El marxismo cultural es lo que vamos a poder enfrentar nosotros los particulares si tenemos en la mano las funciones, los recursos, o sea, las libertades y los recursos para poder hacerlo, pero ahora no lo tenemos porque culpa del marxismo clásico estamos desbancados de las funciones propias de los agentes privados, funciones económicas, de producción, comerciales, etcétera, funciones educativas, médicas, jubilaciones y pensiones. Entonces, la fórmula 5R consiste en quitarles el poder. Si seguimos dejando que ellos tengan poder, ¿para qué vale hacer tanta marcha y tanta cosa por la vida y contra el aborto y todo eso? Ellos tienen la sartén por el mango, van a hacer lo que les dé la gana. La fórmula 5R consiste en quitarles el poder, pero eso es mediante partidos políticos de 4 dimensiones, ideológicos, programáticos, representativos y electorales que puedan ganar elecciones, poner representantes en los parlamentos y por lo menos sacar el tema de las leyes malas, que es un tema de los que nadie habla. Esa es la fórmula 5R, ese es el tema de hoy. Por eso hoy también quedaba ahí el tema, aquí está, aquí lo tengo. ¿Okay? El tema, ontología, lógica y ética, eso le damos una repasada. Ontología significa el ser. Hoy vivimos la dictadura del posmodernismo que a su vez salió del existencialismo. ¿Y cuál fue su gran premisa? Que la existencia prevalece, es más importante, prevalece sobre la esencia de las cosas, la existencia. Por eso dice la vida antes de los libros. Perón lo había dicho de otra manera, había dicho alpargatas sí, libros no. Perón era existencialista, no sé si habrá argentinos por ahí que estén escuchando o que vayan a escuchar en diferido. Esa gran consigna de Perón, alpargatas sí, libros no, era el existencialismo puro, ¿ok? Tipo Sartre, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Eso, nosotros en cambio, la ontología realista es la que practicamos nosotros, la correcta, ¿no? La esencia precede a la existencia, es más importante que la existencia. Lógica es el arte de pensar correctamente y evitar la falacia. Eso nosotros recomendamos siempre a García Damborenea, una página muy buena, que es un libro que está en un sitio web, se llama Uso de Razón, Eduardo García Damborenea. Y ética es la rama de la filosofía que nos enseña a diferenciar el bien del mal, para seguir lo bueno y evitar lo malo. Ahora, lo que pasa es que tenemos
cosa de existencialismo. Hoy citaba yo en mis tweets a Jean Genet y Michel Foucault, que son uno de los filósofos que reivindican el mal. Es que hemos llegado a unos extremos increíbles y la Iglesia sigue ignorando las cosmovisiones, la Iglesia cristiana. Ellos reivindican el mal, así como Marx y Engels o Marx le dedicó esos poemas suyos a Satanás, que lo recuerda el mentor de Obama, Joel Alinsky, ¿no? O sea, estamos en un clímax de maldad increíble, ¿ok? Por eso es importante definir qué cosa es la ética y más que nada qué significa pensar, ¿ok? Pensar es razonar, ¿ok? Pero tenemos a las iglesias cristianas donde el corazón es más importante que el cerebro. Bueno, ahí, por eso pasan todas esas cosas que pasan y por eso no es fácil explicar nuestro mensaje, sobre todo cuando tenemos que hablar un poco como en dos niveles. O sea, en un nivel superior, en un nivel de gente más o menos educada, que conoce de estos temas, podemos hablar de estos temas y podemos tratar de estos temas. Pero cuando salgamos en campaña electoral a conquistar el voto de personas comunes y corrientes, de la señora que vende tamales o que vende empanadas o lo que sea, o el señor que vende periódico, aunque ya no se usan mucho los periódicos, o el conductor del autobús o el taxista, en fin, la gente común y corriente que se rebusca la vida, tenemos que hablar en un segundo nivel, en un nivel más popular y de otros temas. No le vamos a hablar de Foucault y el existencialismo, le tenemos que hablar de los problemas reales que afectan a la gente real, que son la inseguridad, el desempleo, la deficiencia en las obras públicas, la educación que apesta en los colegios, y claro, también tenemos que hablar de aborto, de unión homosexual y explicar todo ese tipo de cosas. Pero en principio tenemos que, no es que tengamos dos discursos, tenemos pero sí hay los aspectos ideológicos y programáticos y cosmovisionales, tenemos que discutirlo a un cierto nivel que no es para la clase popular, no es para la gente común y corriente de la clase popular. Nosotros somos común y corriente también, como dice Ugas, somos gente común y corriente haciendo cosas nada comunes ni corrientes. Entonces, si ustedes me permiten, voy a revisar aquí el chat y lo voy a revisar de atrás para adelante. ¿Ok? F. Lazo dice, Costa Rica es, a pesar de que, me imagino que quiere decir que Costa Rica no es un estado confesional, porque escribió mal aquí, ¿ok? Eh, el movimiento progresista con socialdemócratas han controlado la economía y la educación. Bueno, por supuesto, eso estaba en el manifiesto comunista y también el Banco Central, los impuestos confiscatorios, etc. ¿Ok? Eh, entonces, aquí está Ricardo Manrique, que dice sobre retirar una placa con el nombre del presidente eh, Duque. No te entiendo bien y no conozco el caso, pero ahí está el asunto. Todo se reduce a casos. Una chica de 23 años que ganó una tutela para ser retirada, me imagino que la placa, etcétera. Y no sé a qué te refieres, Ricardo Manrique. A ver si levantas la mano, a ver si te damos micrófono, porque el problema es el siguiente, tienes que explicar el caso, cuál es esa chica de 23 años, cuál es la placa, etcétera. O sea, ellos han intentado confundirnos con casos particulares. Con casos particulares como si no hubiera un trasfondo general, como si no hubiera un patrón común, como dice Juan Alberto Ugas. ¿Ok? Y entonces, claro, es problemático. Bueno, Marcel Casella, gracias, aquí puso en el chat la página Uso de Razón de Eduardo García Damborenea. Muy bueno. Esmeralda dice, el cristiano comunista en Costa Rica dicen ser socialista y comunista.
No, no dicen ser, son esmeraldas, son socialistas y comunistas, no dicen ser. No, muchas veces lo ocultan, lo esconden. La vez pasada me replica alguien en Facebook diciendo, así que ir contra la corrupción es ser de izquierda. Sí, ir contra la corrupción es ser de izquierda porque no es ir contra la causa, contra la enfermedad, sino contra el síntoma. Es tomar analgésicos para un dolor de cabeza cuando lo que tiene, Dios no quiera, es un tumor en el cerebro. ¿Ok? Entonces, ir contra la corrupción es asumir que el problema es la corrupción, que el Estado malefactor andaría perfectamente si no fuera porque se tragan el dinero y bla, bla, bla. En Perú, dice Martín, ningún pastor cristiano ora contra el estatismo porque no sabe qué cosa es estatismo. Sí, no sabe. Y no solo no sabe, sino que lo apoya. ¿Ok? Bien, ahí está Alan Sánchez en el chat. Ahí, ya va, hay dos manos levantadas, pero déjeme espacio un momentito. Fujimori decía que él no era un político tradicional. Primero empezaron contra los políticos tradicionales y después le quitaron el adjetivo tradicional y fueron contra los políticos. Bueno, ahora ahí tienen las consecuencias. Mire estos países que el desastre en que están. No querían políticos. Nos quitaron a los políticos, ya no estamos más al frente de la política. Bueno, entonces ahí tienen las consecuencias. Otros bomberos, dice Johan Quesada, fueron el Fondo Monetario del Banco Mundial. Claro, en Costa Rica no hay militares. Otros bomberos, sí, ahí está, en los 10 puntos del consenso de Washington. Yo tengo artículos sobre eso. Tengo dos personas Martín Rodríguez de México y David Alegría de Bolivia, que me están poniendo en audio mis viejos artículos, Alegría los de Pisando Callos y Martín Rodríguez los de mi blog, ¿ok? Así que les agradezco enormemente ese favor que me están haciendo a mí y se están haciendo a ellos mismos y a todos ustedes, de poner mis artículos en audio para que la gente los escuche, ya que no me leen, a lo mejor escuchan la voz, ¿ok? Aquí está Alan, puso el manifiesto comunista para que la gente lo vea. Mire el capítulo 2, mire, esas son las políticas públicas que llevan 110 años en América Latina, desde 1910, Revolución Mexicana. ¿Ok? Ahí está Alan Sánchez, lo puso. Olivia está allí. Ok, perfecto. Bueno, ahora tenemos 3 manos levantadas. Juan Alberto está primero porque él me pidió. A ver, Juan Alberto. Hola. Sí, pero escúchame una cosa. No entres en detalles. Solamente... Ya. La pregunta es sencilla. Cuando habíamos hablado del tema de la violencia, y un poco para tocarlo en el programa nuestro de los miércoles, veíamos si era politiquería o era política tocar el tema. Y yo te consulté y me dijiste es política y es politiquería. Claro, los detalles son Ese era lo que politiquería. yo quería saber. Okay. Sí. Los detalles son politiquería, eso que si fulanito, tal nombre, apellido, tiene antecedentes policiales, uno por robo y otro por no sé qué. ¿Ok? Esos son detalles, eso es politiquería. Ahora, la parte que sí es política es la siguiente, que la izquierda más virulenta, violenta y destructiva está contratando personajes o elementos del AMPA común para infiltrar las marchas ciudadanas, marchas sin banderas políticas, dicen ellos, los antipolíticos, y armar incendios como armaron el sábado en Guatemala y antes de eso en Perú y en Chile. Lo que yo te quería comentar, Juan Alberto, y gracias por mencionar el tema, porque hay que sacarlo, es los detalles son politiquería, ¿no? Nosotros no entramos en detalles a discutir si tenía o no tenía antecedentes penales, fulanito de tal edad o cosas por el estilo. No, el detalle es politiquería. Ahora,
Lo que sí es política, y vale la pena comentar y tratar y explicar, y eso estamos haciendo, es el nexo entre el AMPA común y las izquierdas violentas. Por eso yo puse hoy en ese tuit que si nadie sabe nada de Angela Davis, de Michel Foucault y de Jean Genet. La apología del delincuente, del criminal, como sujeto de la revolución. Se ha escrito mucho desde los Black Panthers y compañía, ¿ok? Y desde el 68, el mayo del 68 en París. Es decir, aquí ha habido teorizadores de la izquierda, el último de ellos está vivo todavía, se llama Tony Nigri, que escribió un libro famoso que se llama Imperium. Bueno, entonces, esto es política, Juan Alberto, no es politiquería. Tenemos que explicarle a la gente que aquí ha habido teorizadores de izquierda, los principales son Foucault y Genet, ¿okay? Que te dicen lo siguiente: el delincuente, el criminal, el ladrón, el asesino es el verdadero sujeto activo de la revolución. ¿Por qué? Ah, porque ese es el que se enfrenta al sistema de verdad. No los campesinos, no los obreros industriales, digamos los proletarios, y mucho menos la juventud. ¿Ok? Es más, te lo han dicho. El criminal, o sea, el ladrón, el malhechor, el asaltante de banco, el asaltante de camino, es el sujeto activo de la revolución porque es mucho más antisistema que los obreros, que lo que quieren los obreros es un aumento de sueldo y más nada, y los estudiantes, porque lo que quieren los estudiantes es que les pasen las materias sin estudiar. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dicen Foucault, Michel Foucault y Jean Genet y Sartre, que escribió un libro que se llama Saint Genet, como si fuera un santo el tipo, se llama Comediante y Mártir. O sea, no, Juan Alberto Ugas, ¿por qué digo yo que dejemos los detalles de lado? Porque tenemos que concentrarnos en el centro del asunto. Y el centro del asunto es que la histeria anticorrupción de y la antipolítica de dos generaciones de clase media ha producido consecuencias horrorosas, espantosas en América Latina. Y una de ellas es que los convocadores de marcha convocan marcha, que no haya banderas políticas, que no haya partido, es la marcha de los ciudadanos. Ajá. Hacen la marcha de los ciudadanos y vienen unos encapuchados y le prenden fuego al Congreso. ¿Y qué dicen los estúpidos convocadores de marcha? ¡Oh! Son unos infiltrados. Pero ¿y tú qué esperabas? Si eso es lo normal, son unos infiltrados del AMPA común, dicen los policías. Ya vamos a hablar de los policías. Ese es otro tema importante, que no es politiquería, es política. ¿Ok? Dice, se infiltraron. Pero bueno, pero si eso es lo normal en la izquierda violenta desde 1905, ¿por qué te crees tú que nosotros tenemos un cuadro para el panorama político que eso es derecha mala, derecha buena, izquierda no violenta, izquierda violenta? Ahora está tomando auge en América Latina la izquierda violenta. A ver si entendemos. Y los policías, y ahora sí le entro al tema de los policías, están justamente disgustados e indignados, porque cada vez que los policías hacen su trabajo, que es reprimir, oiga bien, reprimir, ¿ok? El Estado es una institución represiva, en esto coinciden San Pablo, el apóstol, con el sociólogo Max Weber. Yo lo he señalado en mis clases, ¿ok? El Estado es una institución represiva y el primer instrumento de represión es la policía, ese es su trabajo, ¿ok? Para la función seguridad, seguridad ciudadana, etcétera, llámele como quiera. Entonces, cuando los policías reprimen, saltan los derechos humanos. Entonces, claro, los policías están justamente molestos e indignados. Eso es lo que quería comentar contigo, Juan Alberto. Creo que está claro la diferencia entre lo que es política y politiquería en este tema, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces hay otras dos manos levantadas.
Miguel Jiménez de Costa Rica, especialista en neuromarketing. Adelante, Miguel. Hola, hola Alberto, saludos cordiales desde San José, Costa Rica. Bueno, en honor a la verdad, yo quería como católico pues afirmar ahí, nada más hacer la distinción que vos la hiciste la distinción que no todos los católicos somos comunistas. Católicos son comunistas. El Papa nomás. No todos los católicos son comunistas. El Papa nomás. El Papa. Pero ciertamente, bueno, la visión de que el Papa sea comunista y que diga que haga una encíclica Fratelli Tutti o o que hable y que mencione el cambio climático, ahora está hablando Mira, hagan lío. Él hace 7 años él fue a Río de Janeiro, hagan lío. Bueno, ya está. Correcto, ya está haciendo lío el Papa, está haciendo lío. Por ejemplo, ahora está hablando de renta básica universal, etcétera, ¿verdad? Él tiene una gran preocupación por los pobres. Lo que pasa es que San Francisco de Asís, él representa muy mal a San Francisco de Asís, muy, muy mal. Bien, y otra cosa es que, por lo menos yo estoy curado, tengo la vacuna del clericalismo, el clericalismo. Los papas tienen más de 100 años de no hablar ex cátedra, que así es como se manifiesta el dogma católico, de que se habla cuando se sienta en la cátedra de Pedro para hablar de moral o de doctrina, es infalible. Por ejemplo, hablar o sea, un papa no podría cambiar el que nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Dios, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en esa materia, nosotros pensamos que no se equivoca, porque hay detrás toda una doctrina, pero en política sí. El que no se equivocó fue San Juan Pablo II en centésimos años, cuando en el numeral 42 en adelante habla sobre las recomendaciones que él hace para la poscaída del comunismo. Primero, habla del fracaso del comunismo. 2, recomienda el capitalismo y el libre mercado para los países del tercer mundo. Y cito textualmente, si la respuesta obviamente es compleja, si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana del sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. Eso lo dijo San Juan Pablo II. Que es para nosotros ya canonizado santo. Francisco está todavía muy lejos de serlo. Y bueno, yo me quedo con eso. Además, Benedicto XVI, cuando era prefecto para la doctrina de la fe, condenó la teología de la liberación y excomulgó a Leonardo Boff. Pero bueno, Francisco es gran amigo de Leonardo Boff, y yo creo que hasta lo invito ahora a dar una conferencia sobre el cambio climático en Roma, y también fue a visitar a su gran amigo Gustavo Gutiérrez. Así que, bueno, estamos un poco mal ahí, pero tenemos la esperanza. La iglesia durará muchos años más. Esperemos que tengamos papas no tan progresistas como este. Claro, pero con eso de la infalibilidad hay un problemita. Dice, cuando habla es cátedra de fe y doctrina y la política no es doctrina. Sí, lo que pasa, Alberto, es que digamos que digamos, los católicos pensamos que en eso los papas sí pueden equivocarse, si no es que se asesoran, como en el caso, me contabas vos, que San Juan Pablo II se reunió con el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek. ¿Y quién está asesorando a Francisco? O sea, evidentemente ahí se está equivocando. Gustavo Gutiérrez Y Leonardo Boff, muy probablemente. pero bueno, otro día conversamos más sobre esa materia. Lo que yo sí quería afirmar es que somos muchos los católicos que estamos haciendo un gran esfuerzo. Bueno, en Argentina está Zanotti, en Guatemala el Instituto Fe y Libertad, que hay muchos católicos y hay de todo tipo de fe cristiana que está trabajando en la divulgación de las ideas de la libertad y de la fe.
bueno, el Acton Institute en Estados Unidos, y próximamente espero yo poder aquí en Costa Rica organizar congresos y actividades que tengan que ver con fe y libertad, y ahí podríamos entablar también relaciones con, con el Foro del Liberalismo Clásico y en general para sentar más los valores del liberalismo y de la fe. Excelente, pero recordemos que el Instituto Acton, fundado por el padre Cirico, quien tuve el gusto de conocer, ¿okay? El Instituto Acton lleva el nombre de Lord Acton. Y Lord Acton fue un joven abogado de 24 años que en el Concilio Vaticano I, 1870-71, se acaudilló a los cardenales que votaban en contra del decreto de infalibilidad. Es un dato histórico, ¿ok? Y bien fundamentado, por supuesto. Entonces, la infalibilidad es un decreto del Concilio Vaticano I, es una novedad. Antes no existían esas cosas en la Iglesia Católica. La infalibilidad del Papa, nada más, ¿ok? Pero bueno, invítenme cuando hagan el congreso ese y y vamos a conversar estos temas. Gracias, Miguel. Gustavo Méndez de Venezuela. Adelante, Gustavo. Ah, no, perdón, Gustavo de México. No, me confundí con Jorge Méndez, perdón. Gustavo Sí, de México, adelante. buenas noches, profesor. Sí, de México, Gustavo de aquí de México. ¿El apellido tuyo es? ¿Cómo, profe? Tu apellido. García Sánchez. Ajá, Gustavo García Sánchez. Adelante. Gustavo García Sánchez. Profe, nada más para secundar un poquito lo que usted ha estado comentando acerca del marxismo, y que es algo que vi en uno de sus textos, si no me equivoco, en el de las leyes manas, pero aquí en el manifiesto comunista pues está muy claro, ¿no? Lo que usted está denunciando y lo que está criticando. Por ejemplo, en este apartado, donde él ya empieza a enunciar 10 proposiciones, ¿no? Una dice, expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Y en el 10º, no voy a leer todos, nada más leo también ya el 10º, y es algo que está muy arraigado, es educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo fabril de los niños en su forma actual, unificación de la educación con la producción material. Entonces, pues sí está muy claro, ¿no? Al leer el manifiesto comunista, todo lo que usted está denunciando, que es la crítica que estamos haciendo al estatismo, ¿no? Y pues ahí está el núcleo. Y creo que pues también lo que usted ha estado comentando, profe, debemos de ser capaces de ver el todo en su conjunto. O sea, a lo mejor sí hay particulares que podemos estar discutiendo, pero como dice usted, tenemos que tener esta capacidad de razonamiento lógico y ver el todo en su conjunto, que cuando leemos a usted mencionaba a Michel Foucault o a Marx o a Deleuze o a cualquier otro teórico, pues ya identificar, ¿no? Para dónde van más o menos, ¿no, profesor? Identificar para dónde van y de ahí, pues, contrastarlo con lo que hemos estado aprendiendo de las 5 R's, ¿no? Y lo que es, pues, la cosmovisión propia que tenemos. Nada más eso, profesor. Gracias. Gracias, Gustavo García, ¿no? Ok, gracias, Gustavo. Mira, está María Cecilia Ordóñez de Ecuador. Ella tiene unas intervenciones muy sustanciosas. Déjame, María Cecilia, por favor, dame un lugarcito para contestar un par de cosas que hay en el chat rápidamente y después te damos la palabra. Darwin Arraiza pregunta si la revolución molecular y el decálogo de Lenin son diferentes o es lo mismo. El decálogo no es de Lenin, es de Marx y Engels. Y no es lo mismo, son cosas diferentes. Vamos a hacer la aclaración y la distinción correspondiente. El decálogo de Marx y Engels, capítulo 2 del Manifiesto Comunista, son una lista de políticas públicas que se han aplicado a lo largo del siglo XX mientras se preparaba teóricamente el marxismo cultural, la Escuela de Frankfurt, Gramsci, Lukács, etc.
La revolución molecular disipada, que explica Félix, creo que se llama López de Chile, y lo explica muy bien. La revolución molecular disipada es una táctica subversiva. ¿Ok? Sí, apaguemos los micrófonos. Apaguemos los micrófonos, por favor, porque hay ruidito. La revolución molecular disipada es una táctica subversiva que esta parte la explica muy bien el doctor Alberto Venegas Lynch. Él dice que las ideologías del marxismo, tanto clásico como cultural, está tan metida en el cerebro de la gente que los agitadores subversivos de inspiración marxista no tienen necesidad como antes de esperar que baje línea del partido para operar. Pueden operar automáticamente como robots, como los zombies, que va... Bueno, el doctor Alberto Venegas Lynch tiene una explicación complementaria a la táctica de la revolución molecular disipada. Dice Venegas Lynch que en cierta medida, pero esto a mi juicio es hasta cierto punto nomás, los agitadores subversivos, violentos, etcétera, no es como antes que esperaban la línea del partido y después salían. No, ahora salen por su cuenta nomás. Eso es la revolución molecular disipada. Y, por supuesto, es una cosa muy diferente del decálogo de Marx y Lenin. Eso es para Darwin Arraiza. Luis Bonilla de El Salvador dice que hay un enfrentamiento entre el Congreso y el Estado. Ojo, ojo. El enfrentamiento, el Congreso forma parte del Estado, Luis Bonilla. El enfrentamiento que hay en El Salvador y en todos los países es entre el Congreso y el Ejecutivo, más concretamente entre el Congreso y el presidente. ¿Ok? Es una pelea entre familias poderosas. Bueno, en parte sí, porque la política en América Latina es muy como en África. Los clanes familiares, ¿okay? Mire los Santos en Colombia, por ejemplo, los clanes familiares extendidos son como las tribus africanas, ¿ok? Por eso a mí me gusta mucho comparar América Latina con África. Hay una serie de comparaciones que podemos hacer que son muy instructivas. Pero entonces la gente me dice, no, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Qué fumaste? ¿Cómo va a comparar América Latina con África? En África las tribus. Ay, en América Latina no hay tribu. Claro que hay tribu, hay clanes familiares extendidos, ¿ok? Y con frecuencia entran en conflicto, el clan tal como el clan, y con el otro clan. Ahora bien, a veces los clanes familiares en América Latina se dividen, y en África también pasa, ¿ok? A veces se dividen, ¿ok? Ideológica, políticamente se dividen. Entonces hay una parte del clan que está, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en Venezuela, el clan Fuenmayor, que eran los propietarios de la Universidad de Santa María, había una parte de la familia Fuenmayor que tenía las acciones y tal, y la otra parte tenía las acciones minoritarias, eran comunistas todos, ¿ok? Pero unos querían una reforma en la universidad, una parte de la familia Fuenmayor quería una reforma en la universidad que evitara la degradación en la calidad de la educación. Y entonces hubo una pelotera y una bronca intrafamiliar. ¿Okay? Entonces es como en África, olvídese que somos distintos al África, no somos distintos. ¿Okay? Nelson.
Claro, los partidos completos son de 4 dimensiones: ideológico, programático, representativo y electoral, Nelson. Eso puedes buscar en mi blog, hay muchos artículos míos donde yo trato ese tema. ¿Ok? Johan Quesada dice, siempre usan cortinas de humo para mantenernos distraídos. Por supuesto, las 2 grandes cortinas de humo que han usado en este siglo y siguen usando porque les ha ido muy bien, son para esconder ¿qué cosa? Esconder el marxismo clásico que está inscrito en nuestras constituciones, leyes y tratados firmados. Entonces, han tirado 2 cortinas de humo que son la histeria anticorrupción con la antipolítica y todo eso, y el marxismo cultural. O sea, como yo lo he dicho otras veces, nos tienen discutiendo si una mujer se puede convertir en hombre y viceversa, pero no nos permiten ni mencionar si una empresa del Estado se puede convertir en privada. Ah, no, eso no. Bueno, ahora sí vamos con María Cecilia de Ecuador. María Cecilia, espero que vos en la reunión de Cuenca que van a tener el miércoles, que vos apoyes las 5 reformas. ¿Eh? Adelante, María Cecilia. Oh, profe, buenas noches a todos, buenas noches también. Sí, efectivamente, de hecho le dimos un pequeño toque. Ahora lo que queremos es que pues toda esta actividad que se vaya a llevar a cabo para aglutinar a los partidos de la buena derecha, queremos que esté dentro de, o nos gustaría que esté dentro del movimiento libre, liberal, republicano Ecuador, 5 reformas. O sea, digamos que ya está incluido el nombre con 5 reformas en nuestro nombre de partido, y yo estoy hablando ya en las radios directamente de que no somos revolucionarios, sino devolucionarios, y que vamos a derogar leyes malas e impulsar las 5 reformas. Eso es algo de lo que yo estoy hablando públicamente. Mi pregunta, profe, tomando un poquito el tema de la violencia. A ver, uno de los ataques que históricamente sufrimos, pues, y de hecho nos hacen acusaciones falsas, como por ejemplo, respectivamente nos dicen fachos, fascistas o extremas derechas, porque se nos quiere atribuir a nosotros temas que tienen que ver con situaciones que se vinculan directamente con la violencia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si, por ejemplo, para que haya dejado de existir la monarquía, tuvo que haber determinadas, sí, pues actitudes violentas, para que la independencia de Estados Unidos se haya llevado a cabo, tuvo que haber guerras civiles, es decir, de alguna forma la violencia se presenta. Mi pregunta es, filosóficamente, ¿cómo se justifica la violencia o qué representa la violencia o cómo se aborda la violencia desde el punto de vista filosófico, y si es que esta de alguna forma puede tener superioridad, es decir, si una violencia puede ser superior respecto a otra? Por ejemplo, no es lo mismo tomarse en armas para que tú no puedas tener militancia en ningún partido político que sea impuesto por un dictador, a que de pronto te veas forzado a hacer eso para luchar por tus libertades. Perdón, pero no te entendí. A ver si puede ser más específica. ¿Cómo se justifica filosóficamente la violencia? ¿Cómo nos defendemos de los ataques que nos hacen a nosotros de haber sido violentos, queriéndonos echar la culpa de ser derechas de extremas? ¿Pero cuándo fuimos violentos nosotros? No, nunca. Pero, por ejemplo, cuando Estados Unidos se independizó, hubo una guerra civil. ¿Cómo se puede justificar filosóficamente ese tipo de violencia? Bueno, a ver, pero esa es la guerra justa, Cecilia, María Cecilia. La guerra justa es una doctrina cristiana que establece
3 o 4 requisitos para que una guerra sea justa. Por ejemplo, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y eso se discutió mucho en su momento. Estamos hablando de fines del siglo XVIII y comienzo del XIX. La independencia fue en 1776, si no me equivoco, y la guerra en 1812. La doctrina cristiana dice que para que una guerra sea justa, tiene que ser justo el motivo, por ejemplo, la defensa o la resistencia a la opresión. Ese es el término cristiano, la expresión. Derecho de resistencia a la opresión. ¿Okay? Tiene que ser justo el motivo, o sea, la causa de la guerra, tienen que ser justos los medios y tiene que ser legítima la declaración. Esto Ron Paul ha dicho muchas veces que en el Estados Unidos los halcones lo han llevado a hacer guerra por todas partes, pero sin declaración del Congreso, que es como la Constitución exige. ¿Ok? A eso me refiero, que tienen que ser justos los medios, que los prisioneros deben ser tratados en manera humanitaria. ¿Ok? Y yo recuerdo siempre que cuando los soldados argentinos fueron a la Malvinas, perdieron la guerra ahí porque era una guerra injusta. ¿Okay? Perdieron la guerra y cuando fueron tomados prisioneros por los ingleses, fue la primera vez desde que llegaron a las islas que tomaron una comida caliente. Eso es importantísimo de tomar en cuenta. Eso son detalles, pero son importantes. Entonces, el género es el derecho de resistencia a la opresión. Y el derecho de resistencia a la opresión, cuando hay una potencia externa, es entonces la guerra justa. Y el derecho de resistencia a la opresión es cuando es interno, la opresión es de una tiranía, también es lo mismo, tiene que ser justa la causa, justo los medios, declarada legítimamente, aunque no es declaración de guerra y tal. Y lo más importante que señala mucho Santo Tomás de Aquino en la doctrina de la violencia, digamos, de la resistencia a la opresión, del derecho de resistencia a la opresión, que haya probabilidades de ganar. Esto suena pragmático, suena maquiavelista y tal, pragmático en el mal sentido de la palabra, pero sin embargo, nosotros no podemos usar la violencia porque no vamos a ganar. La violencia no nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que estar en la democracia. ¿Por qué probabilidades de ganar? Porque de otro modo lo único que va a lograr es una carnicería. ¿Me explico, Cecilia? Sí, totalmente. Bueno, yo quería saber para poder argumentar frente a datos históricos que esta gente dé más no como una propuesta, sino pero es que son para... expresiones falsas. Eso de fascismo, eso no tiene nada que ver. No, mira, lo que aquí lo que importa es de lo que estamos hablando, no son las acusaciones falsas. Yo decía, mucha gente siempre pregunta lo mismo, ¿y cómo le podemos responder? Pero si no tiene sentido lo que dicen, ¿no? Y no te van a escuchar. Lo que tenemos que hacer es partidos políticos, como han hecho los peruanos, ahí el Partido de Evolución, y en Guatemala el Partido Familia. En Ecuador yo espero, hoy puse ahí para los de Ecuador, ahí están los modelos a seguir, el Partido de Evolución de Perú y el Partido Familia de Guatemala. Eso es lo que tenemos que hacer, partidos políticos para hacer elecciones. Patti García dice que en África persiste la pobreza, analfabetismo. No en toda África. Hay una serie de países que se llaman los leones africanos, que están en la transición del socialismo al capitalismo, muy avanzados algunos de ellos, y ya se ha reducido enormemente la pobreza y el analfabetismo. No es así en todo. El ejemplo que yo pongo siempre es Nigeria, porque yo soy admirador
del que fue presidente de Nigeria hasta el año pasado, que se llama Olusegun Obasanjo. Obasanjo hizo las reformas en Nigeria, acabó con la guerra y hizo las reformas para acabar con la pobreza y el analfabetismo y todo eso, a la cabeza de un partido político bien estructurado, completo, de 4 dimensiones: ideológico, programático, representativo y electoral. Obasanjo es un líder cristiano, además, hay que anotarlo, es bautista. ¿Okay? Y para mí es un ejemplo muy importante. Nigeria. O sea, no todos los países africanos son iguales. Vamos, para eso son las reuniones de los lunes. Y bueno, de los miércoles a veces tocamos esos temas también. ¿Okay? Bueno, hay manos levantadas. Está Hugo Stornayolo. González Amir, vos tenías problemas con el audio. ¿Resolviste tu problema de micrófono? Sí, creo que sí, ya. Ya, Ok. ya se resolvió ya. Dale. Ya, he estado viendo que hay un libro llamado Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Ese libro me recomienda leerlo y hay otros libros que me recomienda leer también, aparte de ese que toca ese tema de protestantismo y la influencia que tuvo en el capitalismo. ¿Me podría recomendar otros libros también? Puedes leer a Masuero, también Abraham Kuyper, pero los libros después me lo pides por el WhatsApp, porque aquí no sé, hay que deletrear los apellidos, los nombres. Pídemelo por el WhatsApp, ¿ok? Yo con en privado me pide los libros y yo te doy. Abraham Kuyper, las lecciones de calvinismo son muy, muy buenas, y Durand van Printeren, Incredulidad y Revolución, son libros muy buenos. Ahora, Gracias. Humberto Fustes había pedido la palabra, también está Hugo Stornayolo, faltan 15 minutos, y Jacín pregunta, ¿qué opción tenemos en Argentina? Jacín, yo como argentino estoy desde que arrancamos este movimiento buscando gente en Argentina, y en Argentina no hay, porque Argentina es el país de los pelotudos, disculpame, yo soy argentino, ¿ok? Argentina es el país de los pelotudos. Ahí, y eso no lo dije yo, lo dijo el Babi Echecopar en 1994. Ok, que fue la última vez que yo fui a Argentina, no quiero ir más, porque sí, es verdad, lo que dijo Babi Echecopar es verdad. Todo el mundo está perdido con el señor Milei. ¿Quién es Milei? Uno que tiene el pelo revuelto, y Esper, uno que es pro aborto, y entonces perdido con el partido NOS de González Gómez Centurión, que lo único que tiene, que es un héroe de las Malvinas y nada más. López Murphy, que es un radical que es socialdemócrata, que se percibe como liberal. A mí me hace reír, ¿no? Porque hay eso que dice, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Bueno, López Murphy es un socialdemócrata atrapado, o es un liberal atrapado en el cuerpo de un socialdemócrata. Olvídate. Por privado hablamos de Argentina si quieres, Jacín, pero lo que pasa es que no hay gente en Argentina para el proyecto 5 Reformas. Yo llevo años buscando y no encuentro. Bien, Hugo Stornayolo, por favor, y vamos a terminar. Humberto Fustes y Hugo Stornayolo, y luego terminamos. Y los esperamos el miércoles para analizar el caso Guatemala. Adelante, Hugo, adelante, Fustes. Gracias, profesor. Yo tengo una duda sobre el uso del populismo. O sea, yo sé perfectamente que los movimientos de derecha populista que han logrado acceder al poder en Europa y, bueno, en los Estados Unidos y en Brasil, no son precisamente liberales, pero quería preguntar sobre la efectividad del populismo a la hora de desarrollar estrategia política, tanto prepolítica como política en sí misma, electoral. Ok, mira, te recomiendo ahí lectura de mis artículos en mi blog, especialmente lo más reciente. Lo que yo enseño allí
es que el populismo es un estilo, el populismo no es una ideología. Entonces tienen razón los que dicen que hay populistas de derecha y populistas de izquierda, pero los de derecha son derecha mala. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, muy importante, el estilo populista no anula el contenido de izquierda o de derecha mala. El populismo es un estilo, es como el condimento de la comida, como el curry. Si haces pollo al curry, sigue siendo pollo. Y si a una carne que no es pollo, cualquiera de res o de cerdo, le pones curry, sigue siendo carne de res o carne de cerdo. O sea, la izquierda sigue siendo izquierda aun cuando adopte estilos, posturas, gestos muy populistas. Y lo mismo con la derecha mala. ¿Ok? Bien. Entonces, perdón, el que habló recién era Stornaiolo, ¿no? Que no tengo los nombres aquí. Ah, está Alberto Ledesma también. Bueno, Alberto, Alberto Ledesma, vamos a hacer 5 reformas en Argentina. Ah, no, se me distraen, se me van con Gómez Centurión, se me van con Milei, y no hay caso de arrancar 5 reformas en Argentina. No hay caso. Bueno, Esmeralda dice, ¿por qué adoctrinan con el comunismo y el socialismo en las universidades públicas? Porque está en el punto 10 del manifiesto comunista, Esmeralda. Ese es el punto 10 del manifiesto comunista. ¿O para qué cree que ellos quieren controlar la educación? Para hacer de la educación pública un centro de entrenamiento. Así de simple. Ok, León Quintana, qué bueno que estás aquí porque ese León Quintana me representa en Cuenca. Adelante, León. Hola, buenas noches, Alberto, buenas noches a todos. Me parece, bueno, con respecto al punto de lo que acabas de mencionar, a que te represento, no considero que sea el único. Está Cecilia, está por ahí John también, así que vamos a tener un trabajo duro allí en Cuenca. Bueno, con respecto al tema este del populismo de derecha y de izquierda que se ha tocado, no sé hasta qué punto podemos nosotros, porque yo lo veo desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, comercial. Si yo voy a un lugar donde a todos les gusta, qué sé yo, el hot dog, y no comen más que hot dog, y yo voy a ofrecerles, qué sé yo, espagueti, va a ser difícil para mí que quieran comer espagueti porque todos comen hot dog. ¿A qué voy con esto? Creo que debemos buscar, me parece a mí, una manera, hay que ver cuál, de que nuestra forma de querer hacer política sea, no sé si la palabra populista, pero al menos de mayor alcance, o sea, que sea de mayor predilección de las personas de escasos recursos, de las personas económicamente deprimidas, de las personas que están de alguna u otra manera puestas a la vera del camino desde el punto de vista económico, social y demás. Entonces, creo que el tema este que mencionaba Hugo, creo que no lo respondimos, creo que como era. Ok. Qué bueno, pero primero déjame responderle aquí en el chat a González Samir, que de una manera muy inocente, ingenua, perdón, no te ofenda González Samir, pregunta si nosotros vamos a mandar profesores liberales clásicos a las universidades y colegios públicos. González Samir, si nos han expulsado, a mí me han expulsado de 5 universidades en América Latina, en 5 países, en 4 países, porque en un país me expulsaron de 2 universidades. Tienes que entender, González Amir, que ellos se apoyan en la fuerza, en la violencia, en las trampas, en los concursos trucados, en las revisiones de antecedentes manoseadas. O sea, no es cuestión de que nosotros vamos a mandar... No, no es así.
En algunos casos tenemos que formar nuestros propios centros de educación. Por eso hemos formado el Instituto de Libre Empresa en Perú, hemos formado el Centro de Liberalismo Clásico y la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, porque en las universidades y colegios públicos donde adoctrinan a la juventud, a nosotros no nos dejan entrar, es más, nos han impulsado. A mí, a otros que piensan como nosotros, nos han expulsado, nos han sacado, no les renovamos el contrato, no hay presupuesto, se suprimió ese cargo, esa materia ya no se va a dar. Ay, González Samir, tenés que, te hace falta, perdón, no te molestes, pero no te ofendas, pero te hace falta una dosis de realidad, vos. Uy, mantente cerca de nosotros, González Samir, para que aprendamos la realidad. ¿Ok? Bueno, González dice que no tiene plata. Bueno, nosotros estamos haciendo los esfuerzos. Ahora, vamos con León, que si nosotros tenemos que ser populistas. A ver, León, ¿qué es el populismo? ¿Cómo es ese condimento? Ese condimento, ¿ok? Lo podemos describir de la siguiente manera. El populismo, ¿qué es el populismo? El populismo es el estilo de apoyarse supuestamente en el pueblo y lanzarse contra una élite real o imaginaria. ¿Ok? Real o imaginaria. El populismo, el componente principal es el antielitismo y el apoyarse en el pueblo por encima de las instituciones. Por eso los populistas arrasan con las instituciones, como el señor Donald Trump está haciendo, que no tiene la decencia que tuvo Nixon, a pesar de que Kennedy le hizo trampa en 1960, él reconoció la victoria de Kennedy y ya. Intervino la mafia y demás. Un tema que estoy investigando con este asunto de Donald Trump. Entonces, nosotros no necesitamos hacer populismo por varias razones. ¿Okay? Nosotros sí vamos contra una élite o una coalición de élites o una alianza de élites reales y destructivas para nuestros países. Vamos en contra de esas élites. Y sí somos representativos de una mayoría silenciosa, la mayoría silenciosa de la gente común y corriente. Entonces, estamos haciendo algo que no es populismo, porque no lo necesitamos. Tenemos algo parecido al populismo, ¿okay? Pero que no es populismo, y nosotros no arrasamos con las instituciones. Lo que sí tenemos que hacer son los dos niveles del discurso que yo he expuesto aquí hace un rato. Nosotros hablamos de marxismo clásico y de Foucault y Genet aquí con la gente que quiere aprender, ¿ok? Aquí hay gente joven, gente no tan joven, todos queremos aprender y estamos aprendiendo. Entonces, esos temas de existencialismo, cosmovisión cristiana y demás, esos temas los tratamos a este nivel. Pero hay un nivel más abajo, el nivel de la clase popular. Ahí vamos. Nosotros no necesitamos hacer populismo si podemos ganar el apoyo de la clase popular. Pero la pregunta es ¿cómo? Y tú la hiciste, y la hiciste muy bien, León. La pregunta es ¿cómo? Muy simple. Yendo a los problemas reales. En ese sentido, yo les recomiendo a mis amigos que van a estar en Cuenca que tomemos el ejemplo del Partido de Evolución en Perú y Familia en Guatemala también, lo están haciendo muy bien. Estos temas los tratan en círculos, en determinados círculos de gente que te puede entender de qué estás hablando cuando tú hablas de Lenin o el Manifiesto Comunista. Pero con la señora que vende empanada en la calle, o el taxista, o el autobusero, o el camionero, no puedes hablar de la Escuela de Frankfurt, León Quintana. Entonces, ¿de qué tienes que hablar? Bueno, de los problemas reales que son la inseguridad, los bajos salarios, el desempleo,
la pobreza, la ignorancia producto de la mala educación controlada por el Estado, ¿okay? Los profesionales desempleados y demás. O sea, en ese nivel, no es que tengamos dos discursos, un doble discurso, un discurso para la gente educada y otro para los analfabetos. No es que tenemos doble discurso. Pero a la clase popular, a la clase trabajadora, para emplear otro término, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hablarle no de la Escuela de Frankfurt, sino de los problemas reales y la solución que son las 5 reformas. ¿Ok? Entonces, esa es la manera, León. Gustavo de México dice que las privadas son estatistas o mercantilismo, se aprende mejor y tal. Es que las universidades privadas no son privadas del todo, porque las universidades privadas dependen del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación les baja línea, le pone los contenidos, los programas, la metodología. El otro día estaba hablando con un profesor de escuela media y me decía que él no podía calificar a los estudiantes sino bajo un reglamento de evaluación de los estudiantes que le pasaban del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué clase de colegio privado es ese? No es privado. ¿Ok? Y la mayoría de los profesores también son formados en el marxismo, de manera que la tercera de las 5 reformas es la privatización de la educación. Entonces, pero me interesa, León Quintana, si estamos más o menos en sintonía, porque vos vas a ir también a Cuenca el miércoles. ¿Estamos, se entiende lo que estamos hablando, León? Sí, Alberto, está claro, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en la hoja de ruta. La pregunta iba es para que las personas que están del otro lado obviamente entiendan qué es lo que nosotros estamos de alguna u otra manera intentando hacer, ¿no? Ok, y les comento para los que no nos conocen mucho, no nos conocen bien, que en el movimiento de las 5 reformas en todo el continente hemos reorganizado un poquito nuestra estructura de gobierno. Nosotros teníamos un directorio compuesto por representantes de los distintos países que adherían al movimiento por las 5 reformas. Pero ese directorio fue creciendo, ¿ok? Gente muy ilustre como León Quintana está en el directorio. Entonces, con algunos directores hemos aprobado un gabinete de 6 o 7 nada más, que es un gabinete ejecutivo. O sea, nosotros practicamos lo que predicamos. Tenemos democracia interna, en el sentido, y tenemos gobierno representativo, tenemos un órgano deliberativo y de decisión que es el directorio, y un gabinete que ejecuta los acuerdos, los consensos del directorio. Esto les digo porque nos estamos enseriando, ¿eh? Al principio esto nació un poco en chiste, un poco en serio, de unos amigos tomando una cerveza. ¿Okay? Pero ahora hemos crecido, gracias a Dios, y se nos han acercado, León, expertos en comunicación. Uno de ellos es Miguel Jiménez. Miguel Jiménez es un publicista, él tiene una empresa de publicidad, él conoce de publicidad, de encuestas, de todo eso. Y Miguel Jiménez no es el único, también de Costa Rica está Johan Quesada, que es miembro del directorio y ahora del gabinete. Y entonces todos esos temas de cómo explicar, cómo hacer llegar el mensaje, ya tenemos gente especializada que lo está tratando y desarrollando. Pero la esencia es esta. A la gente común y corriente de la clase popular, para ir a buscar los votos, cuando seamos candidatos, los que vayan a hacerlo, no le podemos hablar de la Escuela de Frankfurt. Pero a los de la élite, sí, a los que estamos formando cuadros, a eso sí tenemos que hablarle de la Escuela de Frankfurt y del decálogo de Marx y Engels, distinto al decálogo de Lenin. Aquí me lo hizo llegar
el decálogo de Lenin, Oswald Chamagua, pero ese decálogo de Lenin me parece que sí es, ya sé. Ese decálogo de Lenin es fake news. Lenin nunca dijo eso, nunca lo dijo así. Eso son mentiras. Nosotros, la derecha, el problema con la derecha mala es que miente. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Salió la loca esa a decir que Chávez había organizado el fraude en los Estados Unidos y ya la tuvieron que sacar. ¿Ok? La derecha mala es muy mentirosa. Ese famoso decálogo de Lenin es un constructo, es una forjación. Sí hay algunas ideas de Lenin ahí, pero está totalmente deformada para hacerlo quedar mal. No, yo no estoy defendiendo a Lenin. Yo lo que defiendo es la verdad y odio la mentira. Sobre todo cuando viene del lado nuestro, porque nosotros no tenemos necesidad de mentir. Los que tienen necesidad de mentir y engañar son ellos. Nosotros no. Nosotros vamos con la verdad por delante. ¿Ok? Bueno, Esmeralda se quedará para el miércoles el patriotismo o para otra sesión porque ya terminamos. ¿Ok? Marcel Casella dice, estoy en el chat. Claro. Marcel dice lo siguiente, si tú te presentas a un concurso en una universidad pública para ser profesor, puede ser que te acepten, pero te dicen este es el programa, y el programa es de la materia, y es marxista. Eso es importante, González Samir, ¿ok? Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles otra vez. Tocayo, una pregunta antes que te vayas, antes de irnos, si me permites, pero chiquita nomás. Dale. ¿Cómo ser oposición o líder de oposición en esta situación en la que estamos en Perú, donde la derecha mala ya se arrodilló y la izquierda violenta ha tomado el poder? ¿El Partido de Evolución puede asumir ese rol a pesar de estar en las redes? El rol de ser líder opositor, pero si que es lo que yo he planteado serlo, ¿no? Claro, pero ahí están las 14 reglas. En el ILE, José Luis publicó las 14 simples reglas para hacer una buena oposición. Eso lo aprobamos en Perú, si no me equivoco, lo aprobamos en el segundo Foro Liberal de América Latina, la segunda edición. Para los que son nuevos, nosotros nos reunimos cada año en marzo. Y este marzo de 2021 toca Perú de nuevo. Y una de las cosas que vamos a conversar en marzo, si Dios quiere, es las 14 simples reglas para hacer una buena oposición. Porque antes de ser gobierno, tenemos que ser oposición. Esa es una ley de la vida política. Tú no puedes ser gobierno si antes no eres oposición. Claro, hay muchas formas, clases, maneras de hacer oposición dentro del Parlamento, fuera del Parlamento, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Pero ahí en las 14 reglas creo que la primera dice, somos oposición no al gobierno, sino al sistema. ¿Ok? Claro. Somos oposición radical. Si Dios quiere, hablaremos de eso. Y Esmeralda, el patriotismo lo dejamos para otra. Un abrazo grande, saludo a todos. El miércoles el tema es Guatemala. Lo hicieron de nuevo. Chao, y muchas gracias a todos. Gracias, profe. Saludos a todos. Miércoles. Saludos. Feliz noche. Hasta pronto, profe. Igualmente, Chapas, saludos. Paiva. Gracias, profe. Chao, profe. Chao.